I'm losing my mind. It don't Nato wanna con... love you. Muy Sweats bien, muy bien. me up like Bueno, the ocean blue. Can't lie. Gotta face the truth. I'm falling harder than I wanted to. And they say don't go diving in too deep. But Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la tercera clase del curso de actualización en Derecho de las Sucesiones, organizado por el Colegio de Abogados de Tucumán, la Escuela de Graduados del Colegio de Abogados de Tucumán, el Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio de Abogados de Rafaela y auspiciado por la especialización en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Previo a dar comienzo a la exposición, pasamos a informarles algunas cuestiones organizativas. Recordamos que se entregarán certificados solamente a quienes hayan asistido como mínimo a 6 clases. Por cada clase se les enviará por mail un formulario Google que contendrá unas pocas preguntas de multiple choice sobre aspectos de la clase. Deberán contestar el formulario y de esta forma justificarán su asistencia a cada clase. Solo se registrará el presente de los que se encuentren inscriptos. Dicho formulario permanecerá abierto solo por 1 hora, contada desde que finalice la clase. Transcurrido dicho periodo se cerrará y no podrán justificar su asistencia al curso. Quienes no completen el formulario serán considerados como ausentes. Deben tener la precaución de completar el formulario respetando cada campo. Por ejemplo, donde dice apellido, colocar el apellido solamente y no el nombre, o donde dice nombre, colocar solamente el primer nombre y no el apellido, a los fines de que el sistema guarde las asistencias correctamente, ya que en caso contrario el sistema no va a reconocer sus asistencias. El formulario se completa y se envía una sola vez por cada clase. Les recordamos además que en Zoom deben identificarse con su nombre y apellido para que podamos darle ingreso a la clase, y deberán renombrarse si utilizan otro usuario de Zoom. Los datos de acceso al Zoom de cada clase serán enviados por los diferentes canales de comunicación. Cualquier duda que se les presente durante el dictado del curso, les recordamos que los canales de comunicación con la coordinación del curso son el correo electrónico posgradosucesiones@gmail.com o mediante Telegram. Para unirse al grupo, si lo desean, pueden hacerlo mediante el enlace que fue enviado a sus correos electrónicos y que copiaremos por el chat de este Zoom. Durante las clases podrán enviar chat por privado a las coordinadoras, quienes se encuentran en la sala identificadas con el fondo de pantalla del curso. Con el objetivo de una mejor optimización de la clase, durante la exposición no se podrán realizar preguntas verbales. Las mismas deberán hacerse en el formulario que se compartirá a través del chat de Zoom. Al finalizar el encuentro, se responderán algunas preguntas sorteadas al azar. Por último, recordarles que mantengan por favor sus micrófonos apagados durante la exposición. Ahora sí, iniciamos con la clase. Muy buenas tardes a todas y a todos. El tema correspondiente a la clase de hoy es petición de herencia y estará a cargo de la doctora Mercedes Urraco. La doctora Mercedes Urraco es abogada, especialista en Derecho Sucesorio por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesora adjunta de Derecho Civil 6, Sucesiones en la Facultad de Derecho de la UNR, profesora asociada de Derecho Civil 6, Sucesiones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCEL, docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la UNR. Ahora sí, doctora Urraco, la escuchamos. Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias a las colegas que facilitan y que hacen posible el desarrollo de estos encuentros. Gracias a la organización por esta invitación a este espacio y por supuesto a los y las colegas que se encuentran allí del otro lado y que de alguna manera participando y acompañando este espacio de formación habilitan que estos seminarios, estos cursos se puedan llevar a cabo. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar el tema de acción de petición de herencia. Para eso yo les voy a compartir un PowerPoint para que nos acompañe durante la exposición. Espero que se esté viendo correctamente. Cualquier cosa me avisan mis colegas.
Y bueno, como les pongo allí, el tema de la clase de hoy es la acción de petición de herencia. Cuando hablamos en general de acciones sucesorias, siempre que tenemos que tener en cuenta de hacer la diferencia entre aquellas acciones que el causante pudo haber tenido en vida y transmite vía hereditaria a quienes tengan vocación hereditaria, distinguirlas de aquellas acciones que nacen en cabeza del heredero por su condición, por su calidad de tal. En este caso nos encontramos, entre otras, en acciones que vamos a ir trabajando durante este curso, que seguramente han trabajado o van a trabajar próximamente, que tienen que ver con acciones que tienen por objeto defender la legítima, o la acción de colación, la acción de partición, la acción de indignidad, también que seguramente van a trabajar durante estos encuentros. Y entre estas acciones típicamente del derecho sucesorio y que nacen en cabeza de los herederos por su condición o por su calidad de tal, nos encontramos con esta acción de petición de herencia. Una acción de petición de herencia que en realidad muy rápidamente encontramos muchísimos conceptos, ¿no? Y distintas maneras de conceptualizarlos, ¿no? Antes de meternos estrictamente en lo que es el Código Civil Comercial. Pero yo elegí allí un concepto muy sencillo, muy básico, que nos dice que es la acción por la cual un heredero reclama la entrega de los bienes que componen el acervo sucesorio y el acervo hereditario de quien los detenta, alegando también un título hereditario. Y fíjense cómo, si nos metemos en el articulado del Código Civil y Comercial, yo allí, para ubicarnos un poquito en la metodología del Código, recuerden que dentro del libro quinto, dedicado a las sucesiones por causa de muerte, tenemos un título especial, que es el título cuarto, que define y que regula, a partir del artículo 23.10 y siguientes, en 6 artículos, lo que es esta acción de petición de herencia. Y si de lleno vamos al primer artículo, que es el 23.10, el primer artículo de este título cuarto, fíjense cómo a partir de los requisitos de procedencia que nos da el 23.10, nos permite de alguna manera elaborar un concepto de esta acción, o en definitiva sacar, o a partir de lo que son las notas fundamentales, poder centrarnos en de qué se trata esta acción, cuál es su objeto, cuáles son los sujetos que tienen legitimación tanto activa como pasiva, etcétera, etcétera. Fíjense que el artículo 23.10 nos dice la petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título hereditario. Fíjense como yo les anticipaba, cómo a partir de estos requisitos de procedencia podemos elaborar y podemos, digamos, determinar cuáles son sus notas fundamentales. Desmenuzando un poquito lo que dice este artículo, nos encontramos con que esta acción supone la existencia de un tercero que detenta bienes hereditarios, que no los detenta bajo cualquier título o alegando cualquier título, sino que invoca, como pongo allí, un título hereditario, un derecho que surge de la sucesión, pero al mismo tiempo nos encontramos con un actor que es fundado también en un título hereditario, que puede ser igual o mejor que el demandado, y de allí tener distintos efectos. El objeto de la misma termina siendo obtener la entrega total o parcial de la herencia. Yo allí me preguntaba algunos ejemplos como para poner y para poder centrarnos y volcar este tema de la acción a la práctica, y ahí vamos a encontrarnos con múltiples circunstancias, ¿no? Que se pueden dar tanto de exclusiones como de concurrencias. Pensemos en un descendiente que viene a concurrir o a excluir a otro descendiente, supónganse a una persona que al mismo tiempo pueda tener o no reconocida su filiación, y allí ya vamos a sumar un tema de acumulación de acciones con una acción de filiación. Podemos pensar en un descendiente u otro pariente que venga a, por ejemplo, excluir al cónyuge supérstite a través de estas acciones de exclusión del cónyuge supérstite, acumulada, por supuesto, a la acción de petición de herencia, y en términos generales, un pariente que venga a concurrir con otro de igual o menor grado, o quizás algún heredero testamentario, es decir, no nos quedemos solamente en el ámbito de lo que es la sucesión legítima, sino que esto también
se puede traspolar a la sucesión testamentaria y pensar en un heredero testamentario de un testamento posterior que venga a excluir a un heredero testamentario de un testamento anterior a partir de lo que es la ineficacia testamentaria, o tal vez un heredero legítimo que viene a querer excluir un heredero testamentario por alguna ineficacia testamentaria, llámese edad. Les pido por favor que apaguen los micrófonos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les decía, puede ser también un heredero legítimo que venga contra un testamentario porque medie alguna ineficacia testamentaria, o a la inversa, algún heredero testamentario que venga a querer excluir a un colateral que, por ejemplo, se ha hecho declarar heredero y aún quizás desconociendo el testamento. Es decir, vamos a ir viendo a lo largo de la clase distintas circunstancias. Como ya les anticipaba, son múltiples las circunstancias que se pueden dar en cuanto a exclusiones o a concurrencias. No se pretende con estos ejemplos agotar los pasos, seguramente van a surgir a lo largo de este desarrollo algunos otros ejemplos. Pero esta acción puede venir de alguna manera a querer excluir, como ya lo dice el mismo artículo 2310, porque de prosperar la acción podemos encontrarnos que prospere de forma excluyente, y de esa manera el poseedor de los bienes será desplazado por el actor, que tiene un mejor derecho, por eso hablamos de forma excluyente, y el código también así con otras palabras lo indica, pero puede ser también que se trate de que la acción prospere de manera concurrente, es decir, que el poseedor tendrá que, en ese caso, compartir la herencia con el actor, que en este caso tiene no un mejor derecho, sino un igual derecho a la sucesión. Algo que aparece importante en general es remarcar la diferencia entre esta acción de petición de herencia con la acción que conocemos como de reivindicación. Son acciones que tienen ciertas similitudes, básicamente porque en ambas la parte actora pretende que se le reconozcan derechos de propiedad sobre bienes, ¿no? En términos generales. Pero a poco que nos metemos un poquito en cada una de ellas, encontramos dos grandes diferencias. En la petición de herencia, el detentador, la persona que detenta los bienes, lo hace alegando, como dijimos, un derecho hereditario, un derecho que surge de una sucesión por causa de muerte. Mientras que, en el caso de la reivindicación, nos encontramos con una persona que detenta los bienes alegando un derecho no derivado de la sucesión. Algo que no es menor, y que los autores en general, la doctrina remarca, el tema de la importancia de la cuestión probatoria en cada una de las acciones, ¿no? Mientras que en la petición de herencia lo que se prueba fundamentalmente va a ser el derecho hereditario, independientemente del dominio de los bienes, en la acción de reivindicación la prueba esencial se va a basar en el dominio de los mismos. Y a mí me gustó traerles un pequeño párrafo, dos párrafos, mejor dicho, de este doctrinario que escribía durante la vigencia del Código de Vélez, que era Fornieles, y que con una claridad que me pareció muy práctica, nos dice, incluso citando a este jurista francés Potier, nos dice que se asemeja a una acción reivindicatoria, y que de hecho Potier decía reivindicación de una sucesión. Porque en el fondo nos dice, se trata de un propietario que pide al que no lo es, que le devuelva lo que le pertenece, aunque se diferencia fundamentalmente en que en la reivindicación se persigue la entrega de uno o varios objetos particulares, y en la petición la de una universalidad jurídica, si bien en definitiva concluye con la entrega de los objetos que la componen. Y en esta segunda parte que les recorto, me pareció muy claro para centrarnos en esta cuestión fundamental de la prueba que hablábamos, del tema del derecho hereditario y o del dominio en el caso de la reivindicación. Nos dice en la petición de herencia se discute también el dominio, no hay dudas. Pero ¿qué pasa? Ese dominio se encuentra fundado exclusivamente en un título hereditario, en el título hereditario. La propiedad del causante, en este caso, en la petición, queda fuera de lo que es el pleito y va supuesta implícitamente en esta acción. El que reclama los bienes debe probar tan solo que él es el verdadero heredero y por lo tanto el único dueño. Y aunque el demandado pueda decir que la cosa no es de propiedad del causante, si él la posee a título de heredero, debe entregarla a quien ostenta legítimamente esa calidad. Y termina diciéndonos, la acción tiende a que
se restituyan las cosas hereditarias. Después vamos a volver un poquito con el tema de la reivindicación en algunos aspectos, pero ya les adelanto, tengan en cuenta que es fundamental pensar en la cuestión del foro de atracción, ¿no? Cuando veamos el juez que entiende la acción de petición de herencia, va a ser el juez del sucesorio, porque allí funciona lo que conocemos como foro de atracción, mientras que en una acción de reivindicación irá al juez natural, queda por fuera de lo que es el juicio sucesorio, así que no es menor conocer y saber cuál es la acción que corresponde a los efectos de hacer valer nuestros derechos y en carácter de qué dice detentar los bienes este tercero que es demandado. Algo que me resultó también interesante a tener en cuenta es el tema de la oportunidad para ejercer la acción, la oportunidad para el ejercicio de esta acción en el tiempo. En primer lugar, yo les traigo allí una primera pregunta que nos dice ¿desde cuándo podemos ejercer válidamente esta acción? Creo que es lo que menos discusiones existe o menos dudas pueden acarrear, porque no es ni más ni menos que el momento que determina la apertura de la sucesión. Recordemos que las acciones sucesorias pueden iniciarse válidamente una vez fallecido o fallecida el causante o la causante. Vamos entonces recordar. Nunca está de más, algo que seguramente conocen, pero nunca está de más recordar que cuando hablamos de apertura de la sucesión, nos estamos refiriendo a ese momento en que la sucesión se defiere, en que la sucesión se transmite. Nos referimos a ese momento que marca el primer artículo dedicado en este libro quinto al derecho sucesorio por causa de muerte, que es el 2277, donde nos dice que la muerte es la que causa la apertura de la sucesión. Es decir, es ese concepto de fondo que no tiene que ver con el inicio del proceso sucesorio, que puede ser incluso muchísimos años después de ocurrida la apertura de la sucesión propiamente dicha, que repito, coincide con la muerte. Algo que sí puede generar, y que me parece que hay que aclarar algunos temas, es el tema de hasta cuándo podemos ejercer válidamente la acción. Allí, en primer lugar, nos encontramos con un artículo, que es el 2311, que nos dice expresamente que la acción de petición de herencia es imprescriptible. Un detalle que no es menor, porque no sé si todos recuerdan que el código anterior, el Código Civil velezano, no tenía aclarado este tema, no teníamos un artículo que así la define, ¿no? Que define este carácter imprescriptible de la acción. Lo que, por supuesto, generaba controversias, por falta de norma, y traía distintas tesis, distintas posturas de la doctrina y también en jurisprudencia acerca de qué ocurría con esta acción. Y brevemente, no nos vamos a demorar mucho, pero sí mencionarles algunas cuestiones que nos pueden ser útiles para algunos temas que vamos a desarrollar hoy. Recordar que el tema estaba entre si la acción prescribía, y en ese caso discutían el plazo de prescripción, era un plazo genérico de 10 años, que era el plazo genérico establecido en Vélez, o era el plazo de 20 años, que era el plazo para aceptar o repudiar válidamente una herencia. Que de allí quizás esta postura a veces se cuestionaba porque confundía de alguna manera la prescripción de la acción con la caducidad de lo que era el ejercicio del derecho a aceptar la herencia. Vamos a dejarlo allí, después cuando retomemos con un fallo con este tema vamos a volver. Y por supuesto del otro lado teníamos esta posición que ha sido la adoptada finalmente por el actual legislador, que decía que la acción era imprescriptible. Y de hecho planteaba el tema de la imprescriptibilidad con la salvedad de la posibilidad de prescripción adquisitiva, algo que también incorpora este 2311. Ahora, no nos podemos quedar sencillamente con el hecho de aclarar que se trata de una acción imprescriptible y por eso el transcurso del tiempo en nada puede influir respecto de la procedencia de la acción. ¿Por qué les digo eso? Porque justamente yo allí les pregunto, y digo, bueno, nos pregunto, ¿no? ¿Puede influir el transcurso del tiempo en la procedencia de la petición de herencia, a pesar de ser ella imprescriptible? Y seguidamente aparecen al menos 3 cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos del transcurso del tiempo, y que tenemos que estar alertas para no
vernos de alguna manera imposibilitados o al menos encontrarnos con limitaciones a la hora de poder iniciar válidamente este tipo de acción. En primer lugar, vamos a analizar el tema de la necesidad de acumulación a otras acciones. En segundo lugar, la cuestión de la prescripción adquisitiva larga, que ya la anticipaba y que la regula el mismo artículo 2311. Y por último, tema vinculado a la caducidad del derecho de opción, que tiene una directa relación con el ejercicio de la acción de petición de derechos. En primer lugar, el tema de la acumulación. Yo allí les digo, la petición es imprescriptible, así lo dice el código, pero ¿qué pasa? Puede ser que necesite, que requiera ser acumulada a otra acción. Recordemos, como yo les decía, les anticipaba en algunos ejemplos, que muchas veces el requisito de procedencia, de hecho, de la acción era acreditar un derecho hereditario, y a veces ese derecho hereditario, y acreditarlo, vamos a tener que echar mano a acumular a otro tipo de acción, que puede ser la afiliación, en ese caso no tendríamos problema con la prescripción, pero puede ser, por ejemplo, que tengamos necesidad de ejercer una acción que tiene plazo de prescripción. Entonces, si se acumulara o si necesitáramos acumular esta acción, por ejemplo, yo les puse allí, a modo de ejemplo, la exclusión hereditaria conyugal, que tiene un plazo de prescripción, que es el plazo genérico que conocemos de 5 años en este nuevo código, vamos a ver que si tenemos prescripta la acción, lo que tenemos no es prescripta la acción de petición de herencia, pero sí vamos a haber perdido un requisito esencial de procedencia de la petición de herencia, que es alegar el derecho hereditario. Cuando digo exclusión hereditaria conyugal, me refiero a, por ejemplo, a algunos de los casos del 2437, le hace la separación de hecho, por ejemplo, sin voluntad de unirse, o en el caso del 2436, el matrimonio in extremis, figuras que van a trabajar seguramente a lo largo de este curso, no me voy a detener, pero pueden darse circunstancias, repito, de que la acción de petición de herencia requiera ser acumulada a otra acción, a los efectos, repito, de acreditar nuestro derecho hereditario, o a los efectos de excluir a alguna persona para que nosotros podamos asumir o podamos incorporarnos en esa sucesión o en la parte alícuota que la persona que se pretende excluir está poseyendo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, podemos vernos de alguna manera limitados, o el paso del tiempo puede de alguna manera jugarnos a cierto límite con la acción de petición de herencia. En segundo lugar, el tema del paso del tiempo lo vinculamos a la prescripción adquisitiva, ya no liberatoria, porque la acción no tiene plazo de prescripción, pero sí puede ocurrir que la petición de herencia sea imprescriptible, pero, como ya lo decían estos autores que yo les cito, antes de la vigencia actual del Código Civil y Comercial, porque eran parte de la doctrina que sostenía la imprescriptibilidad de la acción, pensar que, si bien la petición es imprescriptible, la imprescriptibilidad deja salvo la posibilidad de usucapión, como dicen allí esos autores, ¿no? Porque dicha acción no puede prosperar cuando se produce la prescripción adquisitiva de bienes que en ella se reclama. En ese caso, el actor ha dejado de ser propietario de esos bienes porque ya han sido adquiridos por otro por medio de la usucapión. Y fíjense que esto es lo que incorpora el mismo artículo 2311, ¿no? La petición de herencia es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que puede operar con relación a cosas singulares. En este tema nos metemos, no lo vamos a desarrollar en profundidad porque es un tema bastante complejo y nos quedaríamos sin tiempo en la tarde de hoy, podríamos dedicarnos el resto de la tarde a este tema, pero sabemos que el tema de la prescripción adquisitiva y vinculado a la interversión de título, a la cuestión de los herederos que puedan intervertir su título y comenzar a poseer a título de dueño exclusivo y excluyente del derecho de los comuneros, es un tema bastante complejo, sobre todo en materia probatoria. Yo lo que hice allí sí es acompañarles algunos sumarios, algunos extractos de fallos, a los efectos de que ustedes puedan echar mano y puedan tener a los efectos de, si les interesa, si quieren profundizar
o si tienen algún asunto vinculado a este tema, poder allí tener algún material a los efectos de profundizar. Por ejemplo, un fallo que es del 2014, ya se encontraba en vigencia el Código Civil velezano todavía, pero que tiene vigencia en algunos aspectos, de hecho, algunos aspectos en otra temática, no en la prescripción adquisitiva, también lo vamos a echar mano seguidamente de este mismo fallo, pero aquí yo les recorto básicamente lo referido a la usucapión y a la interversión de título, con unos extractos donde aquí el tribunal, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires nos aclara, nos dice, la coposición hereditaria exige que el heredero que pretende excluir a sus coposeedores de un determinado bien perteneciente a la herencia, demuestre una posesión ordinaria suficiente para usucapir el bien respectivo, en cuyo caso deberá demostrar el momento mismo de inicio de posesión exclusiva con interversión de título, un tema no menor, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, aclara que quienes pretenden la prescripción adquisitiva sobre bienes determinados son quienes deben probar la posesión ordinaria y especialmente la que se tuviera al inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal a los fines de justificar la exclusión de sus coherederos respecto de bienes específicos del acervo hereditario. Yéndonos ya a otros precedentes un poco más actuales, fíjense, Cámara Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, año 2018, nos dice la hipótesis de los demandados de ser continuadores de la posesión con ánimo de dueños que hubieron de ejercer sus padres es refutada por la conducta llevada a cabo tanto por sus padres como los hijos demandados. ¿Por qué? Porque todos dijeron ser herederos y ahora afirman ser poseedores y o continuadores de la posesión de sus padres. Y allí lo que nos dice el tribunal, fíjense, ALP, que es uno de los demandados, invocó su calidad de heredera al abrir el juicio sucesorio de sus padres y sus hermanos, de modo tal que el planteo de los demandados, que los demandados hicieron para repeler la acción de petición de herencia es improcedente. No podían ser poseedores animus domini cuando antes, para introducir el bien en su patrimonio, dijeron ser herederos y ni siquiera desde esa fecha hasta la actualidad han transcurrido los 20 años requeridos por la ley que de alguna manera acredite esta alegada interversión del título. Vamos a encontrar que hay varios fallos que hacen hincapié en este tema, así que mucha atención a la conducta anterior de este poseedor, si ha manifestado poseer los bienes en carácter hereditario, ¿no? Porque vamos a ver que en reiteradas oportunidades los tribunales dicen, bueno, usted no puede desdecirse y de golpe alegar que viene poseyendo por más de 20 años como a título de dueño exclusivo, ¿no? Allí tenemos otro extracto. Fíjense, la posesión debe ser no solo una posesión ejercida a título de dueño, sino también en carácter exclusivo, de exclusivo propietario de la cosa. Si por el contrario la posesión se ejerce en carácter de condómino o coheredero, que sería nuestro caso, por lo mismo que se reconoce en otros un derecho de comunidad hereditaria, la posesión no podrá servir de base para la prescripción adquisitiva, por supuesto, contra estos últimos. En otro extracto aparece también algo, reitera, digamos, una idea similar a la que vimos anteriormente, porque fíjense, durante la diligencia preliminar Monzón dice haber manifestado, tener vocación hereditaria de la dueña del inmueble. En litigio, al contestar la demanda, opuso la defensa de la prescripción adquisitiva. Así resulta aplicable la doctrina de los actos propios, que construida sobre la base primordialmente ética, sirve para descalificar actos que contradicen otros anteriores, en tanto una solución opuesta importaría restar trascendencia a conductas que son jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Y ya por último, en cuanto a este mismo tema, me resultó interesante traerles un caso bastante reciente, fíjense, de este año, de febrero del 2021, donde la Cámara de Apelación de San Nicolás nos plantea un rechazo de prescripción adquisitiva
alegando que el actor, si bien había vivido siempre en dicho inmueble, dado que allí vivían sus propios padres, quienes lo ocuparon con ánimo de dueño hasta su fallecimiento, debió probar la existencia de hechos verdaderamente inequívocos, de actos positivos, de voluntad, capaces de revelar la interversión del título. Es decir, esa intención de privar de la posesión a los coherederos, que al igual que él, eran continuadores de la de sus padres. Para lo cual no son idóneos y alega determinadas cuestiones como actos que exteriorizaron el ejercicio regular del derecho de uso, como pago de servicios, mejoras hechas para su habitación y conservación, testimonio de testigos, el mismo plano de mensura. Y fíjense cómo termina también este fallo aclarando los actos de oposición que significan la voluntad de excluir al coposeedor, en este caso comuneros, deben ser lo suficientemente graves como para poner a aquel en conocimiento de la situación, de modo que éste pueda hacer valer sus derechos. La prueba de la interversión de título debe ser apreciada en forma restrictiva, pues el acto positivo de voluntad capaz de revelar la interversión no debe aparecer igual en su exteriorización que el propio ejercicio de un derecho que se acuerda por la ley precisamente por la condición de integrante de la comunidad hereditaria. Me pareció muy claro, me parecieron claros estos extractos del fallo como para acompañárselos, para que puedan de alguna manera recordar y por lo menos tener en cuenta allí algunos tips cuando nos metemos en un tema tan complejo, sobre todo en la cuestión probatoria de la prescripción adquisitiva. Y dentro volvemos a la cuestión del paso del tiempo y la petición, nos encontramos con la petición que es imprescriptible, pero no, tenemos que echar mano y no podemos olvidarnos del 2288, ¿no? ¿Por qué? Porque la petición es imprescriptible, pero si transcurrió el plazo de 10 años para ejercer el derecho de opción, el heredero no podrá ejercer la acción porque ha perdido dicho carácter. Por eso lo expreso entre comillas, ¿no? En definitiva, ¿qué carácter? El requisito de procedencia de alegar un derecho hereditario. Para esto necesariamente tenemos que recordar muy brevemente lo que nos dice el 2288. Recordemos que el 2288 regula a la que llama caducidad del derecho de opción, que en definitiva es la caducidad del derecho a aceptar la herencia. ¿Por qué decimos esto? Porque luego de darnos un plazo de 10 años para aceptar o repudiar la herencia, inmediatamente nos dice que el heredero que no la haya aceptado en ese tiempo queda como renunciante, dándonos de alguna manera los efectos del silencio, los efectos de el no haberse manifestado durante ese plazo, que no nos daba, no sé si recuerdan, el viejo código, ¿no? Ese viejo código que a pesar de darnos 20 años para aceptar y repudiar, no dejaba en claro cuál era el efecto de haberse mantenido inactivo en cuanto a la aceptación o renuncia de la herencia, y que también daba lugar a diferentes posturas. Bueno, aquí el 2288 es muy claro, por lo tanto, caduca el derecho a aceptar la herencia pasados estos 10 años. Entonces aquí, necesariamente, tenemos que tener en cuenta que puede ocurrir que el heredero no haya aceptado ni expresa ni tácitamente en el plazo de 10 años. Y el heredero que no aceptó expresa o tácitamente la herencia en el plazo de 10 años, en principio, podrá iniciar la acción que es imprescriptible, perdón, que aceptó, ¿no? Si no lo hizo, recordemos, en segundo lugar se los pongo allí, la posibilidad de aceptar dependerá necesariamente que no haya transcurrido ese plazo de 10 años. Digo esto porque a lo mejor el heredero se pudo haber mantenido inactivo durante esos 10 años, pero ojo, puede haber realizado algún acto de aceptación tácita, tal vez no aceptó expresamente porque no inició el sucesorio, porque no hizo ningún tipo de manifestación expresa y clara acerca de lo que es la aceptación de la herencia, pero recordemos que la aceptación de la herencia puede darse también tácitamente. Si esto ocurrió durante el plazo de 10 años, podremos tranquilamente iniciar la petición
que es imprescriptible por fuera de ese plazo. Ahora, si no lo hemos hecho, si no ha habido aceptación ni expresa ni tácita en el plazo de 10 años, vamos a ver que de alguna manera vamos a tener coartada la posibilidad de iniciar la petición de herencia. Reiteramos, no porque la acción de petición de herencia prescriba, pero sí porque nos va a faltar, como les ponía allí, un requisito esencial de procedencia, que es el carácter de heredero, y ese título que debemos alegar a los efectos de echar mano a esta acción. Algo que me resulta interesante es pensar si el plazo de caducidad del 2288 puede ser susceptible de ser dispensado en algún caso especial, es decir, si puede matizarse en casos especiales. Y para esto yo les acompaño nuevamente este fallo que yo les cité anteriormente, que también se había planteado el tema de la prescripción adquisitiva, pero en lo que hace a otro tema, que tiene que ver con el reconocimiento de paternidad vinculado a la petición de herencia y el hecho de si había o no había caducado este derecho a aceptar la herencia. Y me resultó interesante, bueno, muy brevemente, ahora sí les planteo los hechos para el que no lo conoce. Recordemos, por un lado, el ACU lo que había planteado era hacer lugar a la acción de petición de reclamación de filiación por parte de la actora, pero la había declarado hija, ¿no es cierto?, del causante, pero por otro lado había rechazado la petición de herencia por considerar que había perdido el derecho sucesorio al dejar vencer el plazo del anterior 3313, que no era ni más ni menos que el actual artículo que estamos mencionando, simplemente que teníamos un plazo antes de 20 años. Contra este decisorio se interpone un recurso extraordinario, y la Suprema Corte de Buenos Aires revoca esta sentencia, hace lugar a la petición, y lo que nos dice es, en primer lugar, plantear una cuestión de prescripción, donde allí quizás podemos entrar en una cuestión un poco más confusa, porque allí se hablaba de prescripción o no prescripción de la acción de petición de herencia, recordando que el tema era más complejo aún, porque no estaba regulado el hecho de la imprescriptibilidad de la acción, Pero tengan en cuenta, la prescripción no corre, nos decía, contra derechos y acciones que aún no han tenido su nacimiento, cuando el ejercicio de la acción se encuentra condicionado previo al reclamo y obtención del emplazamiento en estado filial, cabe dispensar de la prescripción adquisitiva. Esto en principio no nos afectaría porque hoy en día no hablamos de prescripción de la acción, pero sí, en esta segunda parte que les comparto, y es el tema del derecho a optar por la aceptación de la renuncia, ¿no? Fíjense lo que en ese momento nos dijo el tribunal y que es de aplicación, entiendo que puede ser aplicado en la actualidad, ¿no?, con las diferencias, ¿no es cierto?, de regulación, aún teniendo artículos distintos con algunas cuestiones diferentes. La sentencia de filiación, si bien es declarativa del vínculo paterno-filial, que ya existía, sin esta, no hay dudas, es constitutiva en punto a su objeto, al atribuir el título de la filiación, y no es posible sostener el vencimiento del plazo para ejercer el derecho de opción para aceptar o repudiar si antes el pretendido heredero no ha sido reconocido en tal calidad, que nos dice este tribunal. Claramente esta persona, si no tenía el título de hijo, no tenía una afiliación reconocida, mal pudo echar mano a su derecho de optar entre la aceptación de la renuncia, ¿cierto? Y seguidamente nos dice, quien pretende invocar su vocación hereditaria en la sucesión de su padre fallecido, debe encontrarse emplazado en el estado de familia respectivo. Si el emplazamiento familiar no se obtuvo, impropio sería vincular a una persona con el llamamiento de la herencia correspondiente a otra, a la que no está ligada por un vínculo. La consecuencia extintiva que cuadra otorgar al silencio heredero no es postulable en estos supuestos. Me pareció interesante, repito, porque si bien es un fallo que se dio lugar durante la vigencia del Código Civil de Vélez,
creo que en lo que hace al tema de matizar o poder replantearnos si este 2288 es susceptible de dispensarse en algún caso especial, y que no es menor, que es el caso de, por ejemplo, una afiliación no reconocida, pueda ser útil y aplicable la doctrina que surge de este fallo. En cuanto a la competencia de la acción, vamos a centrarnos en algunos aspectos que tienen que ver, en primer lugar, con el juez competente. No es ni más ni menos que el juez del sucesor. El 2336, entre las acciones que nos refiere, deben entablarse ante el juez del sucesorio, nos habla de la petición de herencia. Y aquí tenemos que aclarar que será el juez del sucesorio el competente para entender en esta clase de acción, ya sea que trate de una acción autónoma o de una acción acumulada a otra, ya sea que medie o no partición de la herencia. Esto es algo importante teniendo en cuenta que son, pero uno de los casos en que el por atracción subsiste más allá de este acto es el caso de la acción de petición de herencia, que va a es competente aún de la parte el juez del sucesor. Algo también a tener en cuenta es que se trata de un juicio separado, es decir, recordemos que necesitamos una traba de litis y prueba que son ajenas al proceso sucesor. Y me detengo 2 minutitos en esto, que es recordar este objeto del proceso sucesorio, que seguramente ustedes lo han trabajado, lo van a trabajar, pero que no podemos perder de vista. El proceso sucesorio no es, o no tiene en miras, de alguna manera, dirimir conflictos o de alguna manera resolver controversias en sí mismo. Recordemos que se encuentran fundamentalmente al servicio de legitimar o constituir relaciones jurídicas. Abierto el sucesorio, sabemos que pueden, y de hecho se presentan en más de una oportunidad, controversias, litigios, pero estos no deben ser dirimidos en el marco del proceso sucesorio. Recordemos que ha sido claro el artículo 2335, que nos define de alguna manera cuál es el objeto del proceso sucesorio, y más allá de ese artículo me interesa remarcar, les traigo también allí un extracto de un fallo que me parece que lo expresa más que claramente a este tema, ¿no? Nos dice el proceso sucesorio es de jurisdicción voluntaria, por lo que no se puede decidir en él ninguna controversia, su contenido es solo el reconocimiento de que todo su vínculo con el causante para ser en razón de ello admitido en calidad de heredero. Le está vedado, entonces, atacar la posible vocación de los demás, lo que obviamente podrá hacer, pero no otro juicio que tendrá que establecer separado. Con debida prueba, que se sigue, el tribunal dice, por ejemplo, la acción por separación, la impugnación de paternidad y la consiguiente exclusión de hijos, y en definitiva la petición de herencia y la modificación que venga a tener dentro de lo que es el juicio sucesorio posteriormente una declaratoria de heredero. Pero sin dudas que la acción de petición de herencia junto a las acciones, muchas veces tendremos que pensarlo, los aspectos de aclarado, pues fundamentalmente, como dijimos, la necesidad de traba de litis y la prueba, que son ajenas al proceso sucesorio propiamente dicho. En cuanto al trámite de la prueba, bueno, tengamos en cuenta que eso tenemos que se trata tiene que ser un juicio que lo posible permita una amplitud probatoria, ¿no? Por lo tanto entendemos que el juicio sería el ordinario. ¿Qué debe probarse? Bueno, de acuerdo a las circunstancias del caso pueden darse distintas situaciones, pero básicamente subvención hereditaria unida a el derecho hereditario que será mejor o igual que el demandado, ¿no? Y allí yo les puse algunas circunstancias de acuerdo al caso en el que estamos abordando, ¿no? Porque puede haber una necesidad de hacer algo por nulo, es decir, por una ineficacia testaria, en ese caso yo les pongo a la nulidad, de alguna manera un heredero testamentario, pónganse en el lugar de colaterales que quieren ingresar a la sucesión de esa persona que ha designado por testamento a su sucesor, o una causal de exclusión hereditaria, como hemos visto, conyugal,
etcétera, ¿no? La posesión material de los bienes también forma parte de lo que debe ser, es la posesión de los bienes en cabeza del demandado y que los mismos integran el acervo final. Y por su parte, el demandado, por supuesto que tendrá que acreditar extremos que obstaculicen las pretensiones del actor, que en definitiva será su mejor derecho. Y algo que me resultó interesante remarcar, que Hemos tenido un inconveniente técnico que enseguida lo vamos a estar solucionando. Les pedimos unos minutitos de espera, por favor. Hace 10 minutos que el audio está entrecortado. Sí. Estamos atravesando un problema de conexión, les pedimos disculpas y que nos tengan unos minutos de paciencia, enseguida vamos a estar retomando la clase. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, Marta. Sí, perfecto. Retomamos, por favor me indican si me están escuchando, yo no me había dado cuenta que había Sí, perfecto, algún Mechi. problema con... Sí, se escucha muy bien. Bueno, retomamos con el tema de los efectos de la acción, ¿no? En cuanto a los efectos de la acción, tenemos que distinguir dos momentos. Uno, en cuanto al momento de interposición de la demanda, que cobra un gran interés en este momento, tener en cuenta la puesta en marcha de cautelares, ¿no? Aquí, si bien en distintos casos, jurisprudencialmente, incluso y por parte de la doctrina, se han aceptado distintas medidas cautelares, como el embargo preventivo, etcétera, hay una fuerte corriente que sostiene que la medida cautelar fundamental que debe plantearse en el marco de la acción de petición de herencia es la anotación del litis. ¿Por qué? Fundamentalmente dando respuesta a esta pregunta que yo pongo allí, que nos dice si es posible paralizar el sucesorio. ¿Estamos? Entonces, repito, hay una fuerte posición que dice que la anotación del litis es esa acción que menos daño definitiva va a causar porque permite la libre disposición de los bienes, descartando de alguna manera la posibilidad de que quien los adquiera, quien pueda adquirir un bien litigioso, se ampare en la presunción de buena fe. Algo que vamos a analizar seguidamente, porque es uno de los temas más importantes, diría, o el ABC de la petición de herencia, que son los efectos de los actos celebrados por el heredero aparente, pero a la hora de pensarnos de pensar cuál es la medida cautelar propiamente dicha, o que mayor aceptación ha tenido, podemos mencionar que es la anotación del litis debido a eso. Yo allí les acompaño también de una manera muy clara, nos dice la Cámara de Apelaciones de Concordia, fíjense, corresponde confirmar la resolución que dispuso la anotación de litis solicitada por la actora respecto a unos inmuebles pertenecientes
a su posible padre, respecto de cuyos hijos aquella acciona, también por filiación, y básicamente nos termina diciendo porque no causa mayores restricciones a los demás hijos, no tantos como lo causaría, por ejemplo, un embargo, ¿no? Y continúa, la medida de anotación de litis no solo resulta compatible con la acción de petición de herencia promovida, sino que es la más adecuada, le ocasiona una escasa o nula restricción patrimonial, habida cuenta que aparte de no afectar la disponibilidad de sus bienes, alcanza inmuebles que eventualmente le puedan corresponder. Y luego termina una cuestión genérica, ¿no? Que en cuanto a la verosimilitud del derecho, en la anotación de litis, si bien debe reunirse en todos los casos, siendo ella menos grave en sus efectos que el embargo, en tanto permite la disponibilidad del bien, la carga de admisibilidad se atenúa manifiestamente. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta este posicionamiento. Recordemos que existen y han sido aceptadas otras medidas cautelares en el marco de la petición de herencia, pero me resultó por ahí interesante acompañarles esta postura en cuanto a la medida cautelar. Y ahí, ahora sí, lo que vamos a hacer es centrarnos ya sí en los efectos de la acción, ya en un segundo momento, que es pensándonos cuando la sentencia ya ha hecho lugar favorablemente a nuestra acción de petición de herencia. Y allí lo que aparece es el desplazamiento del heredero aparente por el heredero real, ¿no? En términos generales, en todo o en parte. Pues vamos a ver de acuerdo si el heredero real viene a concurrir o viene a excluirlo. Y aparecen dos grandes cuestiones, como yo les decía, que en definitiva es el ABC de la acción de petición de herencia, que son, por un lado, la relación entre heredero aparente y heredero real, y lo que tiene que ver con la obligación de restitución y su mayor o menor extensión. Ya vamos a ver cómo vamos a medir eso y cómo lo regula el código. Y por otro lado, de gran interés, son los actos que celebró este heredero aparente con terceros durante su apariencia de derecho, ¿no? Cuando hablamos de heredero aparente, bueno, yo allí les traigo algunos conceptos en términos genéricos, creo que lo que nos dice Pérez La Sala, colocándonos allí algunos ejemplos, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero a grandes rasgos, el heredero aparente es la persona que se halla en posesión de los bienes comportándose como heredero real sin serlo, dice en virtud de un título idóneo en abstracto para adquirir la herencia, pero ineficaz en concreto. Y allí les planteé algunos ejemplos que ya quizás hemos visto, testamento que luego se declara nulo, o si se basa en un grado de parentesco hábil para recibir la sucesión, pero que se torna ineficaz por existir parientes más próximos, etc. Y Zanoni, de una manera muy práctica, muy sencilla y corta, define al heredero aparente como el sujeto pasivo de la acción de petición de herencia, que es lo que estamos ni más ni menos desarrollando en este encuentro. Independientemente de esta cuestión conceptual, no quería dejar afuera algo que a veces genera dudas, y de hecho ha llegado a la jurisprudencia y ha sido manifestado incluso en el marco de un fallo. Por eso yo allí les traigo de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú. Fíjense una parte de este fallo, que allí lo tienen, allí tienen la cita por si quieren acceder en extenso, pero lo que hace estrictamente, lo acompaño aquí, porque ¿qué es lo que ocurría aquí? Dice, ahora bien, tocante a la denominación herederos aparentes, que los accionados cuestionan, sin los demandados por petición de herencia, señalando que no revisten tal calidad, la de heredero aparente, sino que cuentan con vocación directa en el sucesorio, adelanto que no existe razón a los apelantes, no existiendo impedimento alguno para que una misma persona reúna en sí las cualidades de heredero aparente y de heredero real, lo que ocurre siempre que un coheredero ha entrado no solo en posesión de su cuota parte, sino también de la que corresponde a otro coheredero. Algo que siempre resulta de interés manifestar, que de alguna manera, con una u otras palabras, lo está diciendo allí el tribunal, citando de hecho doctrina especializada. Fíjense que cuando hablamos de heredero aparente, no necesariamente nos estamos refiriendo a esa persona que entró en posesión de los bienes y luego es absolutamente excluida de esa sucesión, sino que también nos estamos refiriendo a esa persona que es excluida en parte de sus derechos hereditarios. Estamos a aquella persona que ha sido demandada para concurrir en la sucesión. Estamos porque ha venido alguien de igual derecho. Allí, que es lo que sostenían estos herederos,
no se deja de ser heredero aparente, porque aquí la apariencia de derecho no es absoluta, pero la apariencia está puesta en lo que yo aparenté respecto de los derechos que tenía en esa sucesión. Por eso el tribunal me dice que en definitiva aquí la apariencia era estar, digamos, aparentar que tenía una cuota parte determinada que en definitiva luego fue menor, porque vinieron otras personas a concurrir a esa sucesión. ¿Estamos? Entonces, esto es importante porque más allá de las cuestiones teóricas y si es heredero aparente o no es heredero, ¿en qué nos interesa? Nos interesan los efectos prácticos de que cuando hablamos de la responsabilidad o la forma de restituir del heredero aparente, hablamos de aún en los casos en que esa apariencia no sea absoluta, sino que haya sido por aparentar un título con una vocación hereditaria que no se equiparaba en lo que refiere a la cuota parte que aparentaba frente a terceros. Entonces, centrándonos ya así en la relación entre heredero aparente y heredero real. Aquí les diría que una de las cosas fundamentales tiene que ver con la restitución. Y allí, a partir de los artículos 23, 12 y siguiente, ustedes van a encontrar que la obligación de restitución por parte del heredero aparente tiene que ver con todos los bienes que el causante era propietario, poseedor o ejercía derecho de retención. Nos habla de la ley de que debe ser en especie, si es imposible debe indemnizar daños. Y algo importante a tener en cuenta es que las reglas aplicables en esta materia, nos dice el Código que es lo dispuesto sobre reivindicación en cuanto a las obligaciones del poseedor de buena o mala fe. Entonces, nos tenemos que dirigir allí a los efectos restitutorios. Ahora, antes de ir a analizar algo que en realidad conocemos, que tiene que ver con qué es lo que tengo que restituir, si soy de buena o mala fe, algo muy importante en esta materia, y que está regulado en el título dedicado a la petición de herencia, es dar respuesta a este interrogante, que es cuándo se configura la mala fe del heredero aparente. Y allí yo les pongo otros interrogantes para preguntarnos si, por ejemplo, algo que muchas veces suele plantearse y ha llegado incluso y sigue llegando a nuestros altos tribunales, por lo que pareciera que ahí hay una equivocación o hay algo que todavía no se termina de comprender, a pesar de que el código es muy claro, y lo era también el código anterior en esta materia, y es preguntarnos, el mero conocimiento que pueda tener el poseedor, el heredero aparente en definitiva, de la existencia de otros herederos, es decir, de herederos preferentes o concurrentes, trae aparejada la mala fe de este heredero aparente, o quizás algo que también aparece en más de una oportunidad, la falta de denuncia de otros herederos existentes en el proceso sucesorio trae aparejada la mala fe del heredero aparente. Bueno, rápidamente y para no generar confusión me adelanto contestando que esto no es así. Digamos que estas dos preguntas, la respuesta es la negativa, es decir, el mero conocimiento no trae aparejada la mala fe, es decir, el mero conocimiento de la existencia de otros, y ya vamos a ver por qué, y la falta de denuncia de estos en el marco del proceso sucesorio tampoco. Se tratan de circunstancias que requieren un pasito más a los efectos de probar la mala fe. Y fíjense, yo para tratar este tema y previo a ver exclusivamente lo que dice el código, les traigo también algunos extractos de fallos, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires del año 2016, donde me pareció con una claridad absoluta trabaja este tema diciéndonos y contestando de alguna manera las preguntas que nos estábamos haciendo allí en la proyección anterior. La mala fe no se refiere a la conducta asumida por un heredero en el escrito de inicio del sucesorio, que como en el caso no denunció a un heredero con mejor derecho, ni tampoco durante los trámites procesales posteriores. Solo se juzgará la mala fe en el marco de una acción de petición de herencia, y aquella existirá cuando se demuestre, en primer lugar, que el heredero aparente vencido en la acción conocía la existencia del heredero de carácter preferente o concurrente que inició la acción de petición, y además, y recalco además, porque no es un no, sino que es un ni, es algo que debe complementar. Lo primero, no solamente conocer la existencia, sino que además debía conocer
que aquel no se presentó a recoger la sucesión porque ignoraba que le fuese deferida, ¿no? Un tema que muchas veces se deja de lado y que no es menor. No solamente debo conocer la existencia de otros, sino conocer su ignorancia, la ignorancia de ellos acerca de su llamamiento hereditario. El tribunal continúa diciendo: el poseedor de la herencia no puede ser considerado de mala fe si el pariente más próximo no alegó que hubiera ignorado el fallecimiento del causante, es decir, en torno a el conocimiento de la muerte, en definitiva, gira esto de no conocer que la herencia no le ha sido deferida, o que la herencia, digamos, que desconoce el llamamiento. No se ha desvirtuado, nos dice el tribunal, la presunción de buena fe del poseedor de la herencia, ya le hace heredero aparente, dispuesto por aplicación del principio general, hasta tanto el contradictor lo destruye. Y seguidamente nos dice: es presupuesto de la ley que toda persona guía su conducta por normas morales y legales, por ende, en tanto existe la presunción de buena fe, la que no ha sido desvirtuada por la actora, la misma cabe mantenerse. De una manera muy singular, y que lo vamos a pasar muy rápidamente, si podemos continuar, la Cámara Civil y Comercial de Mendoza, se los dejo allí a los efectos de que también puedan echar mano y tengan conocimiento de este fallo, de una manera muy similar, pero quizás haciendo una diferencia bastante importante acerca de lo que se trata, con lo que yo comencé prácticamente este encuentro, cuando hablábamos de apertura de la sucesión, y distinguir la apertura de la sucesión de la apertura del proceso sucesorio. Estamos, fíjense, allí en el primer párrafo que yo les cito, en sumario, en realidad la mala fe se configura cuando el poseedor se incauta los bienes, teniendo conocimiento de que hay otro pariente más próximo que permanece inactivo porque ignora la apertura de la sucesión. Y si nos vamos al final, ya para no hacerlo tan largo, fíjense que bien la ley aclara que se trata de casos distintos. Tanto el que regulaba Vélez en el 3428 como el que regula el actual 2313, que utiliza una terminología distinta, pero que en definitiva refiere lo mismo. Uno decía, ignoraba que le fuera deferida; otro artículo, el actual artículo, nos dice ignoraba su llamamiento. En definitiva, lo que debe ignorar es el inicio del proceso sucesorio. Perdón, lo que no debe ignorar no es el inicio del proceso sucesorio, sino que debe ignorar que la herencia le hubiese sido deferida, o que en definitiva existía un llamamiento a su favor, porque en última instancia había fallecido el causante. Por eso, distinguir apertura de la sucesión, término de derecho sustancial, con apertura del proceso sucesorio. Y finaliza diciendo: la expresión legal no significa que el heredero real ignora que la sucesión se está tramitando, sino que lo que ignora es la muerte del causante. De alguna manera, como para resumir lo que muy bien han dicho los tribunales, les voy a compartir acá este pequeño cuadro. Recordar 2313, última parte, es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Entonces, la mala fe acarrearía mala fe el conocer no solo la existencia de otros con igual o mejor derecho, sino su ignorancia respecto del llamamiento. ¿Estamos? Y en el marco de la buena fe, que además se presume, por supuesto, estaría quien desconoce la existencia de otros, directamente porque, por ejemplo, hay un hijo no reconocido y por lo tanto se desconoce absolutamente ese vínculo filial, o de un heredero testamentario por desconocer el testamento, o aún conociéndolos, puede ser que conozca la existencia junto a que conocen de su llamamiento. Es decir, yo sé que hay otros, pero también sé que esos otros conocen la muerte del causante y que pueden presentarse cuando quieran al proceso sucesorio. Entonces, distinguir este tema porque no es menor. Como yo les anticipaba, el Código de Vélez de una manera muy similar refería a el tema de la mala fe, es decir, que no nos encontramos con una figura que haya cambiado sobremanera. ¿Estamos? No obstante, se siguen reproduciendo en el marco de los juicios y las discusiones en los tribunales, este tema de querer probar la mala fe del otro, aunque no se acredite que la persona del actor no
no conocía o desconocía en definitiva la muerte de la persona. Y la mayoría de los fallos aparece remarcada esta cuestión. Usted conocía la muerte, bueno, no puede alegar que el otro tenía mala fe. ¿Estamos? Yo aquí, muy brevemente, y para dejarlo a los efectos de poder dejar el interrogante, ¿no?, en esta materia, porque ustedes ya hay una figura que puede vincularse en el medio de lo que estamos charlando, pero que ustedes la van a analizar en un encuentro posterior, así que no lo voy a profundizar, pero sí me interesaría ante esta posibilidad de desconocimiento de la muerte. Me gustó pensar el tema de si podría entrar a jugar alguna otra figura, es decir, si hay un pariente que desconoce la muerte, que se pueden dar por distintas circunstancias, ¿no? Porque puede existir, y de hecho existe a veces en el marco de una familia, donde puede haber un cierto blindaje respecto de ciertos parientes a quienes se le oculta información, etc. Pero también puede darse que ese desconocimiento de la muerte surja de un vínculo inexistente por parte de, por ejemplo, un descendiente respecto de sus ascendientes, o algún pariente respecto de... Y entonces, a mí me resultó interesante plantearles el tema de cómo podría plantearse o cómo podría ingresar aquí el tema de la indignidad, la figura de la indignidad, en el marco de una petición de herencia. ¿Por qué me resultó interesante? A partir del inciso B, este inciso B que nos dice, repito, lo van a estudiar, tienen una clase especial de indignidad, pero me resultó interesante esta idea del maltrato grave al causante, ¿no? Esta causal que fue incorporada, una nueva causal genérica que incluso para algunos casi que acaba con la taxatividad por la amplitud que tiene el hecho del maltrato grave. Y traerles el tema de que se trataron en unas jornadas de derecho civil del año 2015, donde se planteó que este maltrato grave, especialmente en adultos mayores, podía incluir el maltrato psicológico y emocional, y entre ellos el abandono que puede implicar la ausencia de relación familiar manifiesta, continuada, exclusivamente atribuible al demandado. ¿Y por qué me resultó interesante traerles esto? Esto básicamente para poder pensar si a lo mejor, y de acuerdo al caso concreto que tendremos que ver, esta relación, esta ausencia de relación manifiesta podría, de parte de quien plantea una acción de petición de herencia, imagínense, incluso queriendo alegar que desconocía la muerte del causante, pueda derivarse a el hecho de haber perdido contacto alguno y poder incurrir en esta causal de indignidad. Algo que me gustaría desde ya dejar planteado que esto es un interrogante y que esto es algo que lo podemos acompañar a los efectos de ver si podría darse en el caso concreto, porque no todo distanciamiento respecto de un familiar, en este caso causante, va necesariamente incurrir en la causal de indignidad del maltrato grave. De hecho, los autores que tratan este tema hacen hincapié en que si puede darse que una persona se ha alejado durante el progenitor, digamos, en la vida del progenitor durante su vejez, puede darse a una situación que en realidad ya se venía manifestando y que en realidad era atribuible al propio quizás causante en vida, que por ahí reconoció a un hijo, pero nunca lo incorporó efectivamente familiarmente, es decir, no profundizó esa relación, y durante la vejez obviamente que esa relación se mantiene distante. De ninguna manera podríamos plantear una indignidad por maltrato grave considerándolo que este destrato, que este maltrato, que este distanciamiento incurre en una causal de indignidad. Lo mismo si el causante quizás ha sido el que ha generado la rotura de la relación por no aceptar muchas veces el proyecto de vida de los descendientes, ¿no? O las elecciones familiares, laborales, etc. Es decir, que necesariamente yo les traigo esta posibilidad para el caso concreto. Será indispensable valorar el caso concreto y ver si quizás este distanciamiento y este desconocimiento, por ejemplo, de la muerte, puede tratarse, puede deberse en definitiva a una causal de indignidad que tiene que ver con haberse mantenido alejado sistemáticamente del causante. En el caso de darse esta situación, y repito, hay que ver el caso concreto, tenemos que recordar el artículo 2283, donde nos dice que la acción de indignidad puede oponerse como excepción por el demandado, entre otras cosas, el demandado por petición de herencia. Por eso allí se los traje.
Y también recordar que la caducidad del derecho a excluir por indignidad no caduca en el caso del demandado por el indigno en caso de petición de herencia, que puede plantear la indignidad en todo el tiempo. Entonces, a lo mejor ténganlo presente como una posibilidad de echar mano a una acción de indignidad, en el caso de que se encuadre en alguna de las causales previstas en el código. Yo les traje aquí la posibilidad de plantear un maltrato grave, ¿no? Pero ténganlo previsto, porque el mismo artículo que regula la caducidad del derecho a plantear la indignidad, 2288, nos plantea esta situación, y el mismo 2283 nos habla del demandado por petición de herencia que puede oponer la indignidad y lo puede hacer en todo tiempo. Resumiendo esta idea, el heredero demandado por petición de herencia puede oponer la indignidad del reclamante como defensa si se produce su indignidad. ¿Qué es lo que ocurre? El accionante es excluido y considerado un extraño, careciendo de legitimación para exigirle concurrir con él o desplazarlo a través de la acción de petición de herencia. Continuamos ahora sí con el tema de la buena o mala fe y sus efectos. Se aplican, habíamos anticipado ya esto, idénticas soluciones al poseedor de buena o mala fe. Yo ya les cito algunos de los artículos que pueden echar manos para este tema. No vamos a profundizar demasiado. Tengan en cuenta que aquí hablamos de los frutos y cómo deben restituirse, lo mismo que ocurre con los productos o las mejoras y acrecentamientos. Todo eso lo encontramos a partir de los artículos 19, 35 y siguientes, como allí se los planteo, y pérdidas y deterioros. Y algo que en lo que sí me quiero detener tal vez es el caso del bien hereditario enajenado a tercero de buena fe. ¿Por qué pongo enajenado a tercero de buena fe? Porque en ese caso tenemos que recordar, y lo vamos a ver ahora seguidamente, el tema del 2315. Recordemos que cuando se enajena un bien a un tercero de buena fe, título oneroso y con determinadas circunstancias que ahora vamos a analizar, la responsabilidad restitutoria por parte del heredero aparente va a depender, como ya el bien no va a volver, porque vamos a recordar que en ese caso el bien, el acto va a ser oponible al heredero real, la obligación restitutoria por parte del heredero aparente tendrá directa relación con su buena o mala fe, porque la buena fe, en el caso de buena fe, deberá devolver solamente el precio percibido, nos dice el 2315, mientras que en el caso de la mala fe del heredero aparente, es decir, el poseedor, que ha enajenado un bien a un tercero de buena fe y a título oneroso, debe indemnizar todo perjuicio causado. Allí, de la misma manera que la ley regula diferente extensión en la obligación restitutoria en cuanto a frutos, productos, mejoras, pérdidas, etc., lo mismo hace respecto de la responsabilidad que va a tener a los efectos de repararle o no el daño causado al heredero real, en lo que hace a esa relación interna entre heredero aparente y heredero real, y en el marco de la obligación restitutoria. Vamos Mercedes, a discúlpame que te interrumpa, ¿sí? Quedan 10 minutos de exposición. Bueno, perfecto, sí, ya en breve estamos terminando. Vamos, si ya ahora nos queda los actos realizados por el heredero aparente con terceros, algo que también, junto a la obligación restitutoria del heredero aparente con el heredero real, funciona, digamos, como, o pertenece al ABC de la acción de petición de herencia. ¿Qué es lo que ocurre con el tema del derecho aparente? Algo que ya todos conocemos. El derecho aparente sabemos que es el fundamento de la validez de actos celebrados, porque encarece, en definitiva, en este caso, del derecho hereditario, ¿no? Basado como teniendo como finalidad la seguridad jurídica, viene a desplazar aquel famoso principio que conocemos de la nemo plus iuris, que tiene que ver con que nadie puede transmitir un derecho mejor y más extenso que el que tiene. Nos dice el 399, pero al final nos aclara sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Y en el marco de la acción de petición de herencia nos encontramos justamente con excepciones legalmente dispuestas que vienen a, de alguna manera, desplazar este principio de nemo plus iuris. Para esto, en primer lugar, lo que sí hay que hacer es distinguir, porque la ley le da claramente distinta regulación, a los actos realizados de administración y los actos de disposición. Nos estamos refiriendo a los actos celebrados por el heredero aparente.
Yo aquí les citaba muy brevemente, pero vamos a pasarlo porque ya estamos casi sobre la hora, así que les citaba nomás una frase de Fournier que muy claramente también lo que hacía era aclarar esta doctrina que tenía que ver con el derecho aparente, su finalidad y las diferencias, ¿no? Esta apariencia de derecho revestida de formas legales que la ley considera como si en realidad hubiese tenido el derecho al solo efecto de proteger a terceros, ¿no? Y que no es menor porque lo que detalla este autor de alguna manera se vuelca en la ley cuando vemos qué es lo que considera o qué es lo que tiene en cuenta la ley para hacer valer los efectos de los actos celebrados por el heredero aparente y con tercero. En primer lugar, nos encontramos con una primera parte del artículo 23 y 15, que en realidad nos dice que los actos de administración son válidos hasta la notificación de la demanda, dice, salvo que haya habido mala fe del heredero aparente y del tercero. Algo que se distingue, yo al solo efecto de ver que realmente el código ha regulado de una manera distinta este tema, les traigo allí el artículo de Vélez, que en realidad era mucho más favorable a los actos de administración, porque fíjense que validaba los actos de administración en forma genérica, aunque el poseedor sea de buena o mala fe. Hoy lo que hace es limitar un poco, habla de la notificación de la demanda como límite, y aclara que salvo en el caso de que haya habido mala fe del heredero aparente y del tercero, algo que ya se venía sosteniendo desde la doctrina, ¿no? Que no sería viable que se sostenga la doctrina de el derecho aparente para proteger cuando ha habido una connivencia fraudulenta, en definitiva, tanto de un heredero como de un tercero de mala fe en este caso, y es lo que ha adoptado el 2315. Ahora, fíjense que algo que me gusta destacar y que alguna doctrina destaca, es que la norma debe interpretarse, no podemos quedar a secas con este artículo, porque la norma debe interpretarse de acuerdo a los actos, a cómo se regulan en el Código Civil y Comercial en el marco de la administración, los actos de administración, artículos 23 y 24 siguientes, seguramente lo han analizado allí por el primer encuentro, y el daño que pueda implicar al heredero real sobre la base del concierto fraudulento. ¿Por qué dicen eso estos autores? Básicamente porque algo que se plantea es decir, bueno, tenemos que diferenciar quizás los actos meramente conservatorios y los actos de administración ordinaria, que seguramente sabemos que son aquellos que menos efectos o que menos daño o menos alteración le van a provocar al patrimonio, que justamente tienen una finalidad distinta a la que puedan tenerlo actos de administración extraordinaria. Esto, por supuesto, tendremos que analizar el caso concreto. Esto dependerá del criterio judicial y del tipo de actos que estemos en el marco de ese sucesorio determinado, ¿no es cierto? Pero, en principio, plantear esta idea que no para todos los actos de administración tenemos que plantear lo mismo. De la misma manera plantean cómo es esto que hasta la notificación de la demanda son válidos. Dice, ¿qué quiere decir? Que a partir de la notificación de la demanda digamos, el acervo sucesorio queda a la deriva, porque ningún acto de administración va a ser válido. Bueno, poder vincular o poder plantear estas cuestiones y no ser tan absoluto aclarando o afirmando que todo acto de administración luego de la notificación de la demanda no va a ser válido, y que en definitiva solamente van a caer también a lo que aclara la parte final cuando exista una connivencia fraudulenta, es decir, en definitiva una mala fe tanto del heredero aparente como del heredero real. Y ahora sí centrarnos en la parte final del 2315, que es con lo que me interesa que terminemos, porque es un tema fundamental, que son los actos de disposición. Los actos de disposición a título oneroso, en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de este estaban judicialmente controvertidos. Es decir, fíjense cómo en cuanto a los actos de disposición que claramente generan una alteración del patrimonio y otro tipo de cuestiones respecto que claramente le van a afectar al heredero real, la ley es más estricta, ¿no es cierto? Y la ley me dice que los actos de disposición serán válidos cuando hayan sido realizados a título oneroso, cuando medie buena fe del tercero, que la ley de alguna manera, en el mismo artículo que yo les citaba, 2315, lo define esta buena fe del tercero, en definitiva,
que desconozca la existencia de herederos de igual o mejor derecho. Nótese que es distinta la calificación de la buena fe del tercero a la del heredero aparente, es distinta en cuanto a cómo la calificamos, porque el solo hecho de conocer la existencia de otros herederos, o conocer que los derechos del heredero aparente estaban controvertidos judicialmente, ya los coloca en una posición que no podrán ampararse en esta buena fe a los efectos de oponer ese acto al heredero real. Entonces, título oneroso, buena fe, de acuerdo a lo que regula el 23, o como la califica el 2315, y yo allí les pregunto, ¿declaratoria de herederos? ¿Por qué lo pregunto en realidad? En realidad no hay dudas que se requiere declaratoria de herederos para poder plantear y efectivamente de alguna manera considerar que hemos hecho una adquisición y nos consideramos terceros de buena fe. Pero ¿qué es lo que ocurre? El código anterior, en la reforma del código anterior, estaba incorporado expresamente este requisito, ¿no? En este viejo artículo que hablaba de la necesidad de existencia de declaratoria de herederos del heredero aparente. Estamos para que ese tercero pueda ampararse en el artículo que le permite oponer ese acto de disposición al heredero real. Bueno, el artículo actual no lo plantea, pero en términos generales, a pesar de no aparecer regulado expresamente en este artículo, la doctrina sostiene que esto surge de otro artículo, de otro artículo y que tiene que ver con hacer una interpretación sistemática de cómo funcionan los actos de disposición junto con la necesidad de declaratoria de herederos. Uno de los fundamentos que plantean desde la doctrina es el hecho, por ejemplo, del 2337, sobre investidura. Recordemos que el 2337 nos habla de la investidura de pleno derecho, pero que aún los herederos forzosos que tienen investidura de pleno derecho necesitan declaratoria de herederos, es decir, que les sea reconocida judicialmente ese título, a los efectos de transmitir bienes registrables. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, aunque el artículo no lo requiere expresamente, se ve alcanzado por normas registrales que obligan a ella, dada la imposibilidad de cualquier acto de disposición de un bien registrable pueda, digamos, realizarse sin declaratoria de herederos a favor del enajenante o constituyente, ¿no? Básicamente para considerar y para poder encuadrarse en la oponibilidad que plantea el 2315. Resumiendo entonces, si se cumplen estos tres requerimientos, título oneroso, buena fe tercero, que por supuesto se presume, y debe ser en todo caso acreditado lo contrario, y me dio esa enajenación o ese acto de disposición con declaratoria de heredero por parte del disponente, el acto es oponible al heredero real, quien podrá dirigirse contra el heredero aparente para recuperar el precio o exigir también la reparación de todo daño causado, por supuesto esto de acuerdo a si es de buena o mala fe. Esto lo vinculamos al artículo anterior que estábamos analizando, a la primera anterior que estábamos analizando, que es el propio 2315, que nos refiere a el reparar daños cuando se es de mala fe, siempre pensando en el heredero aparente. ¿Estamos? A los efectos de hacer un cierre respecto de esto, bueno, yo les traje aquí algunas cuestiones que les vamos a pasar. Sí me interesaba traerles este fallo, ténganlo, agéndenlo si les interesa, porque tiene que ver con un tema muy importante. Además de aclarar lo que ya venimos viendo de una manera muy clara, muy correcta para mi gusto, citando doctrina especializada, nos habla de por qué la apariencia del tercero y qué es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Fíjense, la apariencia deja de proteger al tercero cuando se acredita que no fue ella la que determinó la contratación, sino que el tercero conocía o debía conocer la verdadera situación. ¿Estamos? Continúa, aclara la necesidad de existencia de declaratoria de herederos en favor de la persona que dispuso, todo lo que veníamos charlando, pero algo que me resultó muy interesante es que aquí se rechaza el tema de la acción fundada en que se apelaba, se planteaba esta idea de poder hacer caer ese acto que había tenido el heredero aparente con un tercero. Fíjense, porque el adquirente del inmueble, básicamente, algo que sucede aquí,
es que surgía de forma autoelocuente que los derechos de la vendedora estaban controvertidos, y por eso la demandada lo primero que planteó fue: esta persona no puede ampararse en la buena fe, porque conocía que mediaba un juicio de filiación del cual debió tener conocimiento, por lo tanto se encuadra en el 2315, no es un tercero de buena fe. ¿Y qué le dijo el tribunal en este caso? Algo que me pareció interesante tener en cuenta. Hizo hincapié en que en realidad lo que hubo fue una negligencia por parte de la escribana que intervino en la enajenación. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque de hecho la llaman, fíjense, ese déficit o error objetivamente inexcusable no le es imputable al accionado, sino exclusivamente atribuible a la escribana interviniente al incumplir una obligación implícita a su función, que tenía que ver obviamente con hacer un análisis de títulos, en definitiva. Y ¿qué cosa? Informarle, en este caso no se trataba de un análisis de títulos, sino que simplemente existía una controversia, un litigio que de alguna manera le impediría a este tercer adquirente ampararse en el ámbito del artículo 2315. Pero en este caso, fíjense, no le permitió ampararse en el mismo y dejó toda la responsabilidad en el marco de la responsabilidad profesional. Seguidamente nos dice: la obligación como funcionaria autorizante, nos sigue hablando la escribana, al tener el expediente en sus manos para llevar a cabo la operación por tracto abreviado, trascendía lo exclusivamente inscriptorio registral, debiendo a noticiar de la controversia y, en todo caso, si las partes negociales igual querían llevar a cabo la compraventa, salvar su responsabilidad a través de la minuta insistida, ¿no? Nos referimos al consentimiento informado de alguna manera. La escribana, luego de manifestar, asesorar a ambas partes, preguntada que fue si comunicó lo que resultaba del proceso sucesorio, con total liviandad respondió: no lo consideré necesario ni prudente informar sobre alguien que potencialmente tenga un derecho en expectativa. Y en un exceso de confusión, dice el tribunal, de su función específica, respaldó la buena fe del comprador en que teníamos la convicción absoluta que la heredera testamentaria era la única heredera. Bueno, me resultó interesante cómo allí desliga de la mala fe a esta persona adquirente y atribuye en definitiva responsabilidad profesional de la propia escribana, que no había informado debidamente de la existencia, a pesar de haber tenido conocimiento, de un juicio de filiación que claramente venía o podría venir a afectar los derechos en el marco de ese sucesor. ¿Estamos? Ya sí, ahora para cerrar, básicamente resumiendo un poquito, cuando hablamos de efectos de la mala fe, cuando hablamos de efectos de la petición de herencia, es fundamental diferenciar la buena o mala fe tanto del heredero aparente como del heredero que contrata con aquel, y tener en cuenta la calificación, la caracterización de una y de otra, porque no es lo mismo la mala fe del heredero aparente ni la buena fe, obviamente, ni tampoco la de la buena o mala fe del tercero que contrata con aquel, porque el código la califica de una manera distinta. Y al mismo tiempo poder plantear su importancia, ¿no? ¿Para qué nos interesa poder calificar la mala fe del heredero aparente? Que la encontramos en el 2313, básicamente, para considerar para tener en cuenta la importancia en cuanto a los efectos entre partes y en la obligación de restitución, pero no juega, atención, en cuanto a la validez de los actos de disposición celebrados con estos terceros de los cuales estuvimos hablando. Y en cuanto a la buena fe del tercero, buena o mala fe del tercero, la vamos a encontrar en el 2315, ¿no? La mala fe requería el conocimiento de la mera existencia de otros herederos o que sus derechos estaban judicialmente controvertidos. ¿Y para qué nos resulta importante? ¿Para qué cobra importancia el tema de la buena o mala fe? En cuanto a la validez de los actos de disposición a título oneroso, allí 2315, y tanto la mala fe del heredero aparente como la mala fe del tercero en conjunto pueden afectar en cuanto a la validez, como dijimos, de los actos de administración, si tanto el tercero como el heredero aparente son calificados de malas.
Así que terminado el encuentro, básicamente lo van a ver a esto seguramente en alguno de los encuentros, simplemente recordar que el cesionario de derechos hereditarios no queda amparado en el 2315, lo dice el mismo 2312, no podemos equiparar al cesionario de derechos hereditarios, por más que pueda alegar buena fe y título oneroso, en el marco del artículo 2315, porque el cesionario está equiparado al heredero aparente en las relaciones con el demandante. Bueno, ahora sí, muchas gracias, voy a dejar de compartir. Agradezco la atención y pido disculpas si ha habido alguna interrupción, no sé si ha sido debido a conexión mía o del Zoom, la verdad que desconozco, pero bueno, espero que hayamos podido, no obstante, respetar el horario. Mercedes, si te parece, lo que podemos ir haciendo es leer algunas preguntas. Bueno, La primera, ¿tenemos tiempo todavía, Natacha? Sí, tenemos tiempo para leer 2 o 3. ¿Cómo no? La primera, que la mandó Ana Laura. Doctora, ¿cómo es en la práctica? Teniendo en cuenta que la petición puede hacerse desde la apertura de la sucesión, pregunta, ¿se puede hacer mediante carta documento o la forma de hacerlo es siempre en el expediente judicial? ¿Y se debe hacer la petición a cada uno de los herederos? La acción de petición de herencia, dijimos que era, a lo mejor, no sé en qué momento llegó esta pregunta, porque a veces la gente pregunta antes de terminar la clase, o sea, vamos a hacer alguna aclaración. Tengan en cuenta que estamos hablando de un juicio, la acción de petición de herencia debe solicitarse a través de un juicio, y como vimos, un juicio que preferentemente sea ordinario, que debe ser separado del juicio sucesorio. Lo que sí aquí puedo creer, de acuerdo a lo que se interpreta, ¿no? A veces las preguntas están recortadas. Mercedes, estás en silencio. No sé por qué se me cierra el micrófono, no lo cierro yo, a lo mejor se cierra automáticamente. No sé hasta dónde escucharon, yo lo que les estaba planteando es que lo que sí puede ocurrir en la práctica, la acción de petición de herencia debe ir por un juicio separado, que no se cuestiona, esto no se debe dirimir dentro del marco del proceso sucesorio, por lo mismo que hemos analizado a lo largo de la clase, pero lo que sí puede ocurrir, que yo les decía que lo he pasado de largo por una cuestión de tiempo, es lo que sí puede darse, que a veces, en algún caso determinado, por ahí no tenemos necesidad de llegar a entablar una acción de petición de herencia, porque a lo mejor, de acuerdo al estado del proceso, de acuerdo a el tipo de prueba que tengamos que plantear, porque a lo mejor es una persona que no se presentó y se presenta luego de la declaratoria de herederos con un derecho que lo puede, por ejemplo, una partida de nacimiento, es decir, donde no hay nada que discutir por fuera del sucesorio, y todavía no hemos llegado a la partición. En ese caso nos bastará quizás nada más y nada menos que ampliar la declaratoria y no irnos por el lado de la petición de herencia. Por eso, de acuerdo al caso concreto, tal vez no echamos mano a esta acción. ¿Estamos? Entonces, si ya nos hemos pasado de la acción ya ha pasado la partición del juicio, necesariamente vamos a tener que echar mano a la petición de herencia, o vamos a tener que echar mano a la petición de herencia, como cuando yo les decía, tenemos que acreditar determinadas cuestiones que no se pueden discutir en el marco del sucesorio, como excluir al cónyuge supérstite, o como plantear el tema de una filiación, ¿estamos? Porque no la tenemos reconocida. Y algo que a veces plantean, tenemos que tener en cuenta en la práctica, que donde sí quizás vamos a tener que ir necesariamente a una acción de petición de herencia, aunque por ahí tengamos un derecho que fácilmente pueda ser reconocido en el marco del sucesorio, que nos puedan ampliar fácilmente la declaratoria, porque el resto de los herederos estén de acuerdo, es cuando se hayan realizado actos, por ejemplo, de los que estuvimos analizando, y tengamos que resolver la cuestión restitutoria. El tema de la cuestión restitutoria, sin duda, lo vamos a tener que ir a discutir, así como la calificación de buena o mala fe del heredero aparente, que, por ejemplo, enajenó un bien, va a tener que ser necesariamente en el marco de una petición de herencia. O sea que, no sé si respondí a la pregunta de la colega, pero en términos generales, de acuerdo al caso, podremos o no
echar mano a otras figuras, como ser, por ejemplo, ampliar una declaratoria, sin ir al juicio de petición de herencia. Mercedes, otra de las preguntas que nos hace Emilce es si puede vencerse la acción de petición de herencia por el paso del tiempo con un usucapión en manos de otro de los herederos. Sí, sí, por supuesto. Justamente uno de los casos que estuvimos analizando durante la clase fue ese, ¿no? El mismo artículo 2311, recuerden que lo plantea. Lo que pasa es que allí, si bien muy claramente el artículo dice que eso es factible, sabemos que en la práctica la cuestión más problemática es acreditar no la posesión durante 20 años, sino que se ha intervertido el título. Es la posesión a título de dueño. Por eso yo les acompañé algunos sumarios, como para que puedan también ir a ver el caso concreto, a los efectos de que puedan, si bien no era el tema central de esta clase, que puedan introducirse en un tema o profundizar un tema que ha sido de largo debate y que tan complejo es en la práctica llevar adelante. Pero sí, sin duda la respuesta es sí. Mechi, por una cuestión de tiempo voy a hacer la última pregunta. Bueno. Jessica nos pregunta qué pasa si no quedan bienes en la sucesión porque fueron vendidos y aparecen nuevos herederos no declarados. Bueno, acá lo que tenemos que, esto claramente la respuesta está dada por lo que estuvimos viendo respecto de los actos celebrados con terceros. Estamos, en este caso hablaron de venta, actos celebrados con terceros, junto a, o sea, tenemos que ver dos cuestiones. Una, si esos actos le son o no le son oponibles al heredero real. Estamos, porque si le son oponibles, no podrá echar mano a reincorporarlos, digamos, y a poder reincorporar al sucesor y dejarlo sin efecto. ¿Por qué? Porque si son de buena fe los terceros, esos actos, dijimos, son oponibles. Pero otra cosa que sí nos va a quedar siempre, salvo que nos encontremos obviamente con un heredero quizás insolvente, ¿no? Es que el heredero responda. Y como bien dijimos, ¿cómo responde el heredero que enajenó, supónganse, el único bien de la sucesión? Que en muchos de los casos, incluso que estuve compartiendo en la jurisprudencia, se da esa situación, ¿no? El único bien fue enajenado. En ese caso, siempre nos queda echar mano a la responsabilidad que tiene el heredero, que será restituir el precio de lo que enajenó, siempre y cuando sea de buena fe, o si podemos acreditar la mala fe, el artículo nos dice que la responsabilidad va a ir más allá y deberá reparar todo daño causado. Muchas veces en la jurisprudencia lo que se hace es plantear que una cosa es lo que se debe, es el precio percibido, si hay buena fe, y otro tema es si hay mala fe, donde ahí ya sí vamos a ir al tema del valor, ¿no? Porque ahí seguramente puede haber habido pérdidas, ¿no? Así que básicamente sí, siempre nos queda, y por algo yo les planteé ese cuadro final, porque necesariamente el 23.13 y el 23.15 se vinculan entre sí, y ambos tenemos que echar mano en el juego. En el juego de una cosa es si el acto que se celebró es válido o no, y eso depende del tercero y su buena fe, y la otra es qué me debe el heredero aparente que enajenó ese bien, para los efectos de poder hacer valer mis derechos. Bueno, muy bien, para culminar con la jornada de hoy, agradecemos enormemente a la doctora Mercedes Urraco por su participación desinteresada en estas jornadas, en este curso de Derecho de las Sucesiones. Has expuesto, Mercedes, de manera muy clara y muy práctica, de gran utilidad para todos los colegas que nos acompañan en el día de hoy. Agradecemos también a todos los participantes, a quienes se sumaron en el día de hoy, y aprovechamos para recordarles que la clase número 4 se dictará este jueves 12 a las 18 horas, estará a cargo de la doctora María del Carmen Negro, y el tema sobre el cual va a disertar es Principios y Elementos del Derecho Sucesorio. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos. Chao, muchas gracias a todos. Muchas Buenas gracias a tardes. todos. Buenas Una noches. consulta, ¿dónde se puede ver la charla grabada? ¿Ya se fueron? ¿Hola? Hola, ¿lo cierro?
Hola, no abre el link todavía. No lo puedo abrir. Ya está abierto el link. ¿Ya está abierto? A ver. Sí, Y recuerden que va a estar 1 hora abierto.